Es doloroso aceptar que nuestro fútbol se encuentra hundido desde hace mucho tiempo. Y aunque los factores que explican esto son incontables, uno de los más claros es la falta de jugadores ambiciosos. En este mercado interno cada vez más lleno de billetes verdes, que se dedican a inflar nuestra burbuja, pocos son los casos de éxito recientes, en los que un elemento tiene la personalidad de elegir lo mejor para su carrera, deportivamente hablando. Sí, salir al extranjero no siempre es sinónimo de éxito. Y no es una experiencia que recompensa a todos los jugadores. Se necesita temple para adaptarse a un nuevo mundo, otro idioma, un clima en ocasiones extremo y diferentes metodologías de trabajo. Pero siempre será grato ver a un mexicano capaz de tomar el toro por los cuernos. Tristemente, ese animal es todavía más bravo por culpa de los dueños en nuestro país, esos que ante todo buscarán ganar dinero con ventas multimillonarias a diversos equipos de la zona, antes de supuestamente malbaratar a sus talentos, cortándole las alas en el proceso. Claro que hay casos de elementos que se van con la bendición de sus clubes, pero estos cada vez son menos. Y la realidad es que los conjuntos del viejo continente actualmente buscan alternativas atractivas a bajo costo. Más cuando la edad en que nuestro devaluado deporte acostumbra a generar estrellas es más elevada en comparación a otros exportadores. Por eso mismo aquí se aplaude y destaca lo que el protagonista de nuestro siguiente documental realizó durante su primera temporada fuera de casa, tras ponerse en contra de todo un sistema y desembolsar de su cartera la cantidad necesaria para obtener su libertad de elegir un destino exótico, excéntrico e inusitado para los nacidos en nuestra nación. Sobrepasando obstáculos cual corredor de atletismo, esta figura tardó poco y nada en afianzarse dentro de un histórico de Rusia, siendo nominado como el mejor de su posición en toda la campaña, que se queda nada de conquistar. Aunque la derrota de último momento nos haya privado de verlo en la cima, hoy te cuento con lujo de detalle cómo se desarrolló su participación, para que conozcas cómo la arriesgada apuesta de seguir sus sueños le salió mejor de lo que se pronosticaba. Si tienes ganas de conocer cómo se vive el balompié al otro lado del mundo, quédate hasta el final de nuestra historia, que tiene momentos surreales, errores de primaria, golazos de otra galaxia y pintorescos personajes, todo girando alrededor de una de las piernas izquierdas más educadas que ha brindado México en los últimos años. El 30 de noviembre de 2022, Luis Gerardo Chávez Magallón le devolvió por unos instantes el alma a nuestro país, al borde de la eliminación en el Mundial de Qatar y necesitado de goles ante Arabia Saudita, al que derrotábamos por la mínima gracias a Henry Martín, mediante una raya que viajó a 121.69 km por hora y que ostentó brevemente el récord al tanto con más velocidad en el torneo. El zurdo privilegiado incrementó la cuenta y nos dejó muy cerca del milagro, que al final no se dio. De cualquier manera, los ojos del mundo se postraban en aquel sujeto de cabello corto, frente amplia, cejas pobladas y barba de 3 días, que con el semblante descompuesto sostenía su reconocimiento a MVP del partido. Fue a partir de ese día que la carrera del nacido en Cihuatlán, un 15 de enero del 96, tomaría un giro radical que jamás imaginó. Luego de haber militado durante su adolescencia en las inferiores del Pachuca, el mediocampista fue galardonado como mejor jugador del certamen sub-13 y prefirió continuar en Xolos, donde recorrió todas las categorías hasta su estreno profesional en la apertura de 2014. Entonces, bajo las órdenes de César Farías, sumó minutos en la fecha 1 tras ingresar al campo con 18 años, 6 meses y 4 días en la caída ante Puebla. 10 campañas, 104 duelos, 5 goles y 5 asistencias después, regresó a los primeros colores que portó, pero ahora como adulto, y en la ciudad de Los Pastes vivirá sus mejores momentos, mismos que lo llevaron a ser convocado al Tri por Gerardo Martín. El Tata lo debutó el 28 de abril de 2022 en un empate a ceros contra Guatemala, y a partir de ahí se convirtió en un habitual que ganó su sitio para la Copa del Mundo, a la que acudió como monarca de la Liga MX. Desafortunadamente, los del argentino firmaron nuestra peor actuación desde el 78, tomando en cuenta que no fuimos al 82 ni al 90, y se subieron de vuelta al avión tras apenas 3 partidos sin mucho por destacar, aparte de ese tiro libre. Fue su pulida técnica individual uno de los aspectos clave que enamoraron a varios clubes de Europa, empezando por el coqueteo del Bayer Leverkusen en las redes, y seguido por el Feyenoord, que se animó a ir por él, aunque como ocurre casi siempre, los directivos mexicanos estropearon su salida. Armando Martínez, en ese momento vicepresidente de los Tuzos, explicó que los neerlandeses presentaron una oferta 2 horas antes de que se cerrara el mercado de transferencias, motivo para declinar.
obstante, la historia es diferente, según otras fuentes. Martín del Palacio reveló en una columna que la propuesta desde el viejo continente se dio con 9 horas de anticipación, pero que al no poder pagar en una sola exhibición, decidieron ofrecer 20% más de la cláusula, a cambio de saldarla a meses. Los de pantalón largo se quisieron avivar y respondieron que aceptaban a cambio de otro 20% adicional, por lo que los dejaron en visto, y tras muchas horas decidieron comunicar al integrante de la Eredivisie que estaban de acuerdo con el acercamiento inicial, sin saber que los de Rotterdam no solo perdieron el interés, sino que ya habían contratado otro objetivo. Pero ya fue muy apresurado, fue unas horas antes de que cerrara el mercado. ¿De dónde fue, si se puede saber? De Holanda fue, y ya no se pudo. ¿Pero quién era? ¿El PSV, el Ajax o el Feyenoord? El Feyenoord. El Feyenoord. El Feyenoord. Oye, así es. ¿Qué pasó ahí, Armando? ¿Fue no, el tiempo no dio, y al final de cuentas no llegamos a un acuerdo financiero, y luego cuando ya habíamos llegado a un acuerdo financiero, ya ellos no aceptaron la propuesta porque iban a tener elecciones de mesa directiva y estaba muy apresurado, y por desgracia no se pudo dar. Nosotros queríamos apoyar a Luis para que fuera, pero bueno, llegó faltando 2 horas. También, imagínate, ya ves el de Araujo, que por 28 segundos lo echaron abajo. No iba a dar tiempo que se diera, pero qué bueno que ya alguien vio a Luis, y nosotros esperamos pero que en el verano quedaron lleguen más. ¿Para algo? No quedamos en nada al verano, pero esperemos que no nada más sea el Feyenoord, sino que lleguen otros equipos interesados en Luis, porque la ventana del verano es mucho más amplia que la de ahorita. Naturalmente Chávez estaba al pendiente de todo lo que sucedía con la operación, y decepcionado no tuvo de otra más que jugar el Clausura 2023, en lo que esperaba un pretendiente. Si en verdad quería emigrar, Luis Gerardo no solo tendría que mantenerse al tope de su nivel, sino resistir los cañonazos económicos, tanto una jugosa renovación como otros equipos de la Liga MX. El que más quiso sus servicios fue Rayados, pero el jalisciense se mantuvo firme en su postura de solo escuchar ofertas europeas, algo que deberían imitar nuestros jóvenes talentos, que tristemente quedan estancados cuando priorizan el beneficio económico sobre su desarrollo deportivo. Pese a su valentía, el gran cobrador debería ser paciente y de paso lidiar con la animadversión de los aficionados regios, indignados por el rechazo que les tuvo. Con cualquier otro equipo la decisión hubiera sido la misma. Tengo muy claro mi sueño y mis objetivos. Obvio, uno de ellos es jugar en Europa, expresó después. También, obviamente que mi sueño era poder ir a Europa y lo sigo buscando. Al final llegó un poco tarde la oferta y no se pudo concretar por temas ahí, no sé cómo se pueda decir, extras a mí o a los clubes que al final, no sé, una hora, media hora, y no quisieron al final arriesgarse a que quisiera y yo me quedara pues sin a lo mejor poder meter el registro, como lo que pasó con Julián Araujo, que se fue al Barça. Estaba un poco enojado, y ya después digo, bueno, si no era para mí, no hay que meternos de lleno en eso, hay que pensar en lo que sigue y ahora esperar que salga otra oportunidad. Se los planteé, como te digo, no sé, ya lo he dicho varias veces también cuando renové, se los planteé, ellos lo saben, pero pues también obviamente si llega una oferta baja, también ellos tienen que cuidar su inversión, ¿no? Entonces también no trato de meterme tanto de lleno en esas cosas para no causar algún conflicto, ¿no?, entre nosotros, porque yo sé que también ellos tienen intereses, así como los míos. Esta oferta que se dio de los Rayados de Monterrey, pero sin menospreciar esas ofertas, Luis, tú has decidido quedarte en el Club de Fútbol Pachuca. Explícanos la razón, por favor. Sí, no es un tema de que sea Monterrey, hubiera sido cualquier otro equipo, la decisión hubiera sido la misma. Tengo pues bien claros mis sueños, mis objetivos, y obviamente uno de ellos es poder jugar en Europa. Yo sé que a lo mejor es difícil por mi edad, pero pues quiero ir por mis sueños, tratar de buscarlos, y el estar aquí me va a facilitar un poco más el poder salir. Sí, no es más que nada por eso, obviamente yéndome a un equipo de aquí de México, o yéndome a Monterrey en este caso, iría en contra de mis ideales, entonces yo creo que no estaría contento conmigo mismo, y por eso es que tomé esta decisión. Al tiempo, su escuadrón no pudo refrendar la corona del semestre anterior, pues cayeron eliminados ante Santos en play-in, aunque el talentoso no se quedó con las ganas de colgar algo en su repisa, ya que fue reconocido con el Balón de Oro a medio defensivo del año en nuestro país. Tras el torneo fue convocado por Jaime Lozano a disputar la Copa Oro,
durante la que se destacó por marcarle a Honduras en fase de grupos, y posteriormente a Jamaica en una calca de su anotación en Qatar, misma que nos impulsó hasta la final, en la que el Tri salió vencedor, aprovechando la vitrina para alzar la voz y pedirle mayor apoyo a los dueños. La MLS casi regala a sus jugadores a Europa, y creo que podríamos copiarles un poco eso, dejando de lado algo del negocio. Aquí te ofrecen mucho dinero, con esos contratos resuelves tu vida, pero busco algo futbolístico que me acerque a la selección y al fútbol europeo, dijo certero. Según los micrófonos, Ajax, PSV y Celta de Vigo mostraron su interés, pero también los que juegan en el BBVA se mantenían insistentes, convencidos de llevarse una estrella más a punta de billetazos. Y al parecer tampoco estuvieron tan lejos de lograrlo, ya que después de varios días sin novedad, el mexicano comenzaba a mostrarse dubitativo. Fue hasta el 18 de julio, 2 días más tarde de que los aztecas se coronaran en Estados Unidos, que el nombre del Dinamo de Moscú apareció por primera vez en el horizonte, e incluso se rumoró un principio de acuerdo. La oferta, según se dijo, era solo la mitad de lo que ofrecían en Monterrey, pero el sueldo beneficiará al centrocampista de 27 años, que estaba a tan solo detalles de firmar el vínculo. A pesar de todo, el posible traspaso no era miel sobre hojuelas, ya que por los conflictos internacionales, la liga rusa no podía participar en competencias europeas, reduciendo una gran parte de su competitividad y exposición. Además, el club había terminado noveno de la competencia, muy lejos de los puestos altos, pero los 7 millones de dólares que le ofrecieron a los hidalguenses fueron la cantidad más atractiva proveniente de aquellos lugares, lo que dejaba el traspaso como casi un hecho. Con lo que no contaba el Huicho era con que al novelón todavía le quedaban algunos capítulos, ya que contra todo pronóstico el trato se cayó debido a un bloqueo bancario hacia las instituciones del país que preside Vladimir Putin, obligando a Chávez a encontrar alguna solución si es que quería emigrar. Fue así que el propio futbolista se ofreció a pagar su cláusula de rescisión para obtener la libertad de negociar con quien deseara. Finalmente la directiva aceptó liberar el elemento luego de recibir el pago del tapatío, quien se convertiría en el primer mexicano que milita en el país, donde juegan equipos como el Zenit o el Lokomotiv. Forzado por la desesperación ante la falta de alternativas, pero empecinado en cumplir con sus objetivos, el Acuario llegó a la nación más grande del mundo, carente de vuelos comerciales, por lo que se reservó los detalles de su viaje y desapareció del radar durante varios días, hasta que apareció para firmar su contrato de 4 años, con un salario total de 12 millones de euros. De este modo, y tras buscarlo por más de 6 meses, Luis Gerardo Chávez logró su objetivo, aunque con muchas dudas sobre lo que le depararía en una liga, donde las estrellas se marcharon escapando de la guerra. Bajo el lema de nuevo reto, mismo guerrero, su llegada fue anunciada con bombo y platillo en todos lados, incluido las redes de su nueva casa, que lanzó un video muy original para darle la bienvenida. Меня зовут Пабло, и у меня есть для вас история о герое, рожденном солнцем мексиканских плоскогорий. Герой, который покинул свой дом, чтобы испытать свою судьбу. Vamos! Там, где горят в небе сотни звезд, и каждая играет свою мелодию, родился герой. С мечом под рукой и солнцем в сердце. Он бросил вызов небесам. Амиго! В раннем детстве, когда малыш впервые коснулся меча, его сердце наполнилось мечтой. Мечтой стать большим, мечтой играть на заре, мечтой стать истинным футбольным воином. И в одну ночь, во время праздника Dia de los Muertos, духи предков открыли ему истину. Недостаточно просто выиграть золотой кубок КОНКАКАФ. Чтобы стать настоящим футбольным героем, нужно отправиться в путь, в далекую Россию и отыскать там свою судьбу. Там, под звездами другого неба. И вот он здесь. Под светом новых звезд нашел свою новую семью. Великую команду «Динамо». И теперь наши сердца бьются в унисон. Футбольный герой с мексиканских плоскогорий, а теперь и русской земли. Под звездами 2 стран наш герой играет свою мелодию. «Динамо», встречай своего нового игрока, Луис Чавес! Иха!
Si como yo eres de los que extraña coleccionar revistas de fútbol, déjame decirte que estamos haciendo una con los mejores periodistas deportivos de México. Ya está disponible, solo tienes que entrar a balompié.mx o escanear este código QR. Si estás viendo este video antes de agosto de 2024, que es cuando se va a enviar el primer ejemplar, todavía puedes ser parte de los 2000 socios fundadores. Si lo estás viendo después, ve a asomarte a la página a ver si todavía tenemos piezas disponibles, porque solo se imprimieron 2000. Revista Balompié, escribimos fútbol sin acento. Tanto jaloneo provocó que el refuerzo de los blanquiazules se perdiera un total de 8 partidos, que rápidamente vamos a repasar, ya que el resultado de estos será determinante en el desenlace de la historia, y porque sirve para aclimatarse a los socios que tendrá el jugador, muchos de ellos con apellidos difíciles de pronunciar. Para la fecha 1 recibieron al duro Krasnodar, quizá el rival que peor recuerdo le traerá al plantel, y que se llevó los 3 puntos del BTV Arena fácilmente. Primero con un desvío que benefició a John Córdoba, después cuando Chernikov se la encontró en la caja chica, y por último con un bombazo lejano, pese a que Smolov descontó con calidad. Luego de esto arrancaría el trajín en Copa, donde se situaron en el grupo D, y su oponente inicial fue el Nizhny Novgorod, que se adelantó muy temprano, gracias al zapatazo de Sevikian en el minuto 7. Nada le duró la alegría al joven equipo con apenas 9 años de existencia, pues Vladisev equilibró de inmediato entre las piernas del arquero y forzó los penales para definir quién se llevaba un punto más. Ahí Konstantin abrió a la derecha, Alexandrov se fue hacia el centro, Makarov se la regaló al portero, Suleimanov puso al local en ventaja, Zakarian los mantuvo con vida, Shigulev no permitió que se acercara, Karapuzov equiparó de momento, y Yuldashev le siguió toda la presión a Parshivluk, que no pudo frente al arquero, y condenó la tanda. Tras ello regresaron a la liga contra el Krylia Sovetov, ante el que también dejaron ir puntos, luego de un empate a 3. Los policías se adelantaron gracias a una construcción fifera, y posteriormente un golazo de Campana aumentó los dígitos al minuto 30, pero 5 más tarde una tontería en la salida provocó el descuento. El camisa 10 recuperó la distancia, pero un cierre de segundo tiempo para el olvido le devolvió el color al Cosmos Arena, primero con una pincelada maravillosa de Glenn Buell, y después con una pena máxima en el añadido, que sin duda pesará al final de la campaña. Peor aún, ahora tocaba medirse al Zenit, siempre complicado, aunque la dupla de Engadameu y Tiukavin hizo de las suyas. No la olvides porque estará alguno de los máximos aliados de Chávez en el camino. Un autogol de Fabián Balbuena les costó la igualada, pero el 70 seguía incontenible y firmó una anotación de gente grande para irse al descanso. A nada del final, Sergev parecía robar otro triunfo a los capitalinos, pero la asistencia del uruguayo Laxalt fue clave en conseguir la primera sonrisa de la temporada y situarse así en octavo lugar, muy lejos de la contienda por el campeonato. Ahora volvemos a la Copa, donde recibieron al Krasnodar en un partido que tuvo 7 goles. Forman marcó el primero tras haber sido arrollado por el cancerbero. Krulev aumentó la diferencia usando la testa. Nikita Kristov descontó para ir con más tranquilidad a la charla táctica. Y volviendo del pizarrón, los toros nivelaron gracias a la escapada de Kovnan. No contaban con que una veintena después llegaría el doblete del que usaba ese mismo número. Y por trabar a Córdoba se marcó una ida al punto de cal, que el propio colombiano convirtió en el 3-3. Justo cuando apestaba una nueva serie desde el paredón, Zakarian flotó un tiro libre que cambió su trayectoria y dejó sembrado al de naranja, dándole así la victoria copera a los dirigidos por Marcelik. La misión ahora se trataba de recuperar terreno tras un arranque lento, y en casa el Dinamo aprovechó que se midió un débil Kaliningrado para afinar la portería. Primero con una barrida en la geométrica y luego con un toque pegado al palo, cortesía de Makarov. El siguiente reto fue un rival de la ciudad, el CSKA, que pegó vía un cabezazo de Sabolot. El playera 13 aprovechó que el defensa se enredó a la hora de reventar, y luego de que se martillaran las tablas, Smolov resolvió la partida de ajedrez, como si tratara de Garry Kasparov. Gracias a esa seguidilla de triunfos se colocaron en cuarto, pero solo a 3 puntos del líder, por lo que un resultado positivo podría impulsarlos a la cima. El contrario en turno fue el Rubin Kazan, que se llevó el premio mayor cuando sujetaron a su jugador en zona prohibida, por lo que tras el paso redoblado, Mirlin Daku dio formalidad al choque. Los blancos reaccionaron al regreso y estamparon una maravilla digna de estar en la Plaza Roja, con la autoría de Makarov, pero como una matrioshka que destapas para encontrar otra obra de arte, Skopintsev regaló un caño pero dio su fogonazo, que merece admirarse una y mil veces. Lamentablemente un frentazo en el 95 les costó el partido, y nuevamente, si hubieran sacado un resultado positivo aquí, la historia sería muy distinta. Con este contexto, podemos decir que el mexicano llegó a un buen equipo con errores muy puntuales, que requería toda la ayuda posible para superar el cuarto lugar en la liga, además del tercero en los grupos de la Copa. Por fin su debut se dio el 29 de agosto, durante el tercer compromiso de ese certamen, en el que se midieron al Spartak de Moscú, el némesis de la ciudad. Pese a que el escenario era inmejorable, terminó como pesadilla para el que arrancó en la banca, pues desde ahí observó cómo en un cuarto de hora ya caían 2-0,
con los martillados de Sobolev y Babic. Quien abrió el marcador empujó el tercero apenas al 18 y Zinkowski cascó el cuarto 7 minutos después, dejando patas arriba a los visitantes, que no sabían ni en dónde esconderse. Al 62, Marcel Ica decidió que era hora de estrenar a su refuerzo y lo mandó al matadero con resultados inmediatos, ya que de su cobro en el tiro de esquina nació la jugada para que Ngameleu descontara con una genialidad. Tristemente el resultado ya no se movió y con la goleada encima, Chávez se preparó con miras a encarar el torneo de liga. El rival a continuación fue el Rostov, y nuestro protagonista calentó el banquillo a lo largo del primer tiempo, donde las buenas noticias llegaron por par, gracias a un izquierdazo de Makarov y a la ráfaga con la otra pierna, realizada por el número 13. Además, Roman Tugarev se fue a las duchas por doble amonestación desde el 34, y la mesa estuvo puesta para que Luis Gerardo entrara a disputar toda la segunda parte, cuando tomó el lugar de Sergei Parshivlyuk. De inmediato agarró la bola en el centro del terreno, y aunque resbaló, se recompuso para mantener la posesión antes de lucir las habilidades como director de orquesta. Con sangre helada cosechó una falta en el intento de salir jugando y ejecutó un córner que alejó la saga, previo a que Shunin se estirara para evitar el recorte de distancias. Chávez parecía escapar de dos, pero le detuvieron con una barrida. Después filtró con gran peligro, mas el receptor no se animó a encarar y el de naranja bajó la cortina antes de moverla de pies con las mismas tablas que se utilizan al construir una casita del árbol. El mexicano se internó en el cajón desde la banda derecha, mas un defensa le robó la pelota de último minuto y el conjunto perdedor se lanzó por el descuento, que a lo lejos observó una mantis religiosa. Sobre el añadido, el contención quiso organizar un contragolpe. Sin embargo, el peligro fue completamente azul, que con todo y guardameta estuvo cerca del milagro, mas el de los guantes lo dejó escapar, en lo que fue un final no apto para cardíacos. Luego del silbatazo, el capitán de los policías halagó a su dirigido, de quien profetizó sería figura en el plantel. Va a ser de los mejores jugadores del equipo, técnicamente, tácticamente es un líder en el campo. Para mí será una estrella. Lo ves en el entrenamiento. Viene y juega naturalmente fútbol. Tiene buena pierna izquierda. Se mueve, corre, pide el balón, dispara a portería y tiene un liderazgo impresionante, señaló su DT. El timonel fue coherente con sus elogios y lo alineó de titular, en lo que de paso fue su presentación en casa. Con casaca blanca, Chávez saltó a calentar ante el Nizhny Novgorod y los sombreros de mariachi conquistaron los aires para darle la bienvenida antes de su primera acción, que fue un pase en cortito. A los 23 segundos, Shunin resolvió con un lance a media altura y el portón celebró a los visitantes gracias a un penal sancionado apenas al minuto 7, mismo que canjeó Smolov con un brinquito. Luis se adueñó de la naranja y con atrevimiento picoteó para que su compañero empalmara de media vuelta. Después fue a robar un dulce y se mostró cómodo con la pelota en los pies, misma que solo le podían arrebatar con faltas. Como si llevara 1000 partidos en el equipo, todas las posesiones pasaron por sus piernas y no tuvo empacho en regañar a los suyos, luego de que permitieran un disparo a puerta. El contragolpe fue desperdiciado por un atacante, pero su jugador más talentoso continuó siendo un deleite, recorriendo la alfombra en su totalidad, cobrando corners, librando barridas y buscando la mejor manera de sumar al frente. Ngameleu desaprovechó lo que duplicaba la cuota. El mexicano dirigió la bola de un costado a otro. El de verde se lanzó hacia la base del palo para salvar su cabaña y de pura chiripa no cayó el empate en un balón parado, mientras que la ejecución del Azteca le faltó 5 pa'l peso. En el siguiente cruce más bien se pasó de galleta, luego equivocó una salida y su toque filtrado quedó un poco largo, pero el público se mantuvo saltando, en lo que Zurdo trataba de encontrar un rematador certero. El huésped disculpó la equidad y posteriormente estuvo más cerca que nunca de obtenerla, pero el monitor hizo recapacitar al referee pese al asombro de Sergei Yuran, que jamás se desprendió de su botella de agua. La actuación del guardameta de Moscú fue a la altura de la araña Lev Yashin. Al tapatío lo derribaron en su propia casa y ahora fue su equipo el que dejó la anotación, pero que el mariscal se equivocara en un pase. Con una barrida recuperó la más buscada y luego se acomodó de pecho, pero lo tumbaron antes de la gran resolución del camisa 23, que entró poco antes y firmó el empate, que volvió loco a su campamento. Y con justísima razón, pues la definió de otro planeta. Desde la bandera mandó un paquete que alejó una testa. Después se subió a la camioneta para adentrarse en el jardín, solo que lo tumbó un topo, y a la postre se desquitó con un rival en el círculo de en medio. Con leones de peluche y toda la cosa, los asistentes no perdían la fe de un gol tardío, solo que este casi caído del otro lado, de no ser por el sacrificio del contención, que se barrió tarde, pintándose con el marcatextos. Luego de la igualada, llegó el momento de la visita recíproca en Copa frente al Krasnodar. Como parte de la rotación, a Chávez le tocó comer Vancomer, y desde ahí celebró un robo de su equipo, que terminó en las de pescar. Para el segundo tiempo ingresó junto a otros dos,
pero los cambios descompensaron el parado inicial y con un fogonazo en la media luna se empató la contienda, por lo que fue necesario dar las penas máximas con miras a determinar quién se llevaría un premio extra en el puntaje. Cady abrió la tanda pegadito al palo, Tiukavin regaló su disparo al estilo de Orbelín, Koksharov amplió la ventaja, Smolov soltó un brinco pero se le olvidó dar dirección, errando también. Chernikov engañó de los mitones, Engameleu puso tijeras a la mala racha, Leshuk le dio vida a los de blanco y Balbuena dejó todo para el último tiro. Tristemente, una buena ejecución dejó a Luis con las ganas de cobrar y de llevarse un mejor resultado, que sirviera de aliciente de cada segundo derbi del calendario, esta vez en liga. Con las banderas extendidas, los fanáticos del Club del Pueblo esperaban a los 22, que saldrían a batirse, con el compatriota incluido, y animado a intercambiar palmadas previo al pitazo inicial. En su primera bola eligió jugar para atrás, y después condujo pasado al Ecuador, pero su intento de filtrar fue interceptado. No hubo problema. A la siguiente eligió un toque largo que flotó directo hacia su compañero. Sin embargo, este no pudo driblar, y perder la pelota tuvo consecuencias, cuando Tío Bongoda la cruzó de zurda e iluminó el electrónico. Con mucha clase se las ingenió para prolongar un hoyazo, y posteriormente extravió el balón, pero al rifle del rival le faltaba calibrarse, por lo que no hubo castigo. Frente al anotador dejó en claro que también cuenta con muchas aptitudes defensivas, y en respuesta al 77 jaló del gatillo desde muy lejos, obligando al vuelo anecdótico del cancerbero. El mediocampista imitó dicha acción, pero el gol le parecía negado a los ruidosos, que disculparon segundos después. Otra vez el ex del Pachuca se animó con la especialidad de la casa, y por malditos milímetros no clavó el tanto de la temporada, pues solo reventó el ángulo de la cabaña, en lo que fue una cátedra de golpeo. Los de enfrente también dieron masterclass de impactar, pero al de Jalisco, que besó el pasto en la última antes del descanso, de donde la visita se lo decidía equilibrar. Muy confiado en sus skills, Chávez quiso darle de aire, pero se comió un strike, y luego soñó armarla como Messi en una muestra de que sentía la libertad de repartir las papas. La figura de Shelikov mantuvo el cero para el odiado vecino, en no una, ni dos, ni tres, sino hasta 4 veces. Y por la vía del contraataque, Spartak amagó con lograr el segundo, pero un par de veces se tentaron el corazón, dejando todo a un gol de distancia en el 90. El buen gesto no le importó a Luis, que se llevó la amarilla por engancharse con el rival, y con un tiro de esquina desperdiciado se terminó la partida, que selló una nueva caída ante un oponente que lo rebasó en la tabla. Situados en el quinto puesto de 16, el Dinamo le hizo los honores al Agma Grozny, que desde el comienzo le regaló la posesión al camiseta 24. Un atajadón de Oparín y la salvada consecuente sobre la línea evitaron que se cantara el primero para los turistas. Más tarde el contención se quitó su resguardo, pero entregó sin fuerza, y por el contrario en el cobro de una falta se pasó por poco, permitiendo a la guardameta resolver de puños. Alcanzó a ganar una dividida que nadie pudo controlar, y pasado el minuto 20, Svetoslav Kovachev cortó el listón tras resolver una integral dentro de la caja. De inmediato el mediocampista respondió con una bola al área, pero los que hacen ruido seguían con la pólvora mojada en general, y el mayor aporte del centrocampista fue provocar una amonestación cerca del 40. Antes del entretiempo, los de blanco le arrancaron pintura al vertical, y en el regreso el de Ixiguatlán no pudo evitar la tentación de maltratar al capitán de enfrente, que necesitó de las asistencias por el manotazo. Fue al 50 cuando se igualaron los cartones gracias a un puntual frentazo, y en castigo Leinikov atendió el de la cabeza triangular, cuyo escuadrón se salvó de volver a estar abajo por solo unos centímetros. Rara vez se ve una chilena en medio campo, pero el tricolor resolvió sus predicamentos, y en la banca se resguardaban del frío con varias mantas, mientras el partido se acercaba a su final, sin que el zurdo los envidiara, pues a él lo mantenían caliente las patadas del rival. Pese al buen recorte, los de la capital no lograron darle la vuelta a la tortilla, y hablando de fallas garrafales, hay que destacar la que dejó el anfitrión, en conjunto con el infortunio y la mala puntería, que salvó a su contrincante de una derrota tardía. Todavía hubo espacio para que el ex Tuzo levantara un globo, mas el cabezazo fue desviado, y un gran regreso defensivo secó la última oportunidad de ver un ganador, por lo que ambas instituciones repartieron unidades. El tercer choque frente al Spartak se dio a principios de octubre, otra vez dentro del grupo D, donde se jugaba la penúltima jornada para conocer a los calificados. Debido a los malos resultados, la victoria era más que necesaria, pero aún así Chávez descansó prácticamente todo el tiempo y no formó parte de los goles de Vitello y Forman durante la primera parte. Fue hasta el 76 que se quitó la casaca, y al menos pudo celebrar el tanto de Sasbonkin, que al 96 finiquitó la obra, debido a que se diera a conocer la lista de convocados por el Jimmy para enfrentarse a Alemania y Ghana. Luis sí que era parte de la Legión Europea, pero antes de volver al continente americano, debería librar el compromiso contra el Fakel Voronezh. Con el público aguantando temperaturas extremas, fue que ambos cuadros salieron al alfombrado
para otra helada tarde de fútbol, donde Vladimir Moskalev fue reconocido por sus 200 partidos con el silbato en la boca. Luego de un saque muy particular, comenzó la lucha aérea, en la que el de 1.77 sacó la peor parte, previo a que el arquero lo matara a una infantil, que casi tiene un desenlace fatal. En Gamaleu rafagó al portero, que reaccionó impecablemente. Nuestro medio recorrió el tapete varios metros hasta que consiguió primera y 10. Después un sablazo se marchó hacia el exterior y la salida oportuna de Leszczuk mantuvo el 0 antes de los 20 minutos. A Luis Gerardo le ensuciaron el short, pero no estaba muy contento con los dictámenes y su mechazo impactó en las rejas, pero que cayera la lluvia, que afectó la precisión de los suyos, quienes tocaron la puerta un par de veces. Ya de vuelta, el 24 recibió un duro pisotón, pero se paró para controlar la boliña y rescatarla con servicio a su compañero. Un recorrido impecable le puso stop al latigazo de los que vestían de azul. El público brincaba en lo que el talentoso jugador desesperaba al rival y el Dinamo controlaba a placer, pero no era capaz de encantar las redes en sus múltiples acercamientos. Tristemente, Chávez no parecía ser la llave para cambiar el esquema. No obstante, su aporte defensivo fue total, negociando un córner poco después de que un fanático tocara el gong, anunciando el tramo final del partido. Aunque ambos conjuntos tiraron a mansalva, el invitado especial brilló por su ausencia y todo terminó 0-0, resultado que prendió varias alarmas por la falta de un fútbol convincente en la plantilla blanquiazul. Para cambiar el chip, el mexicano viajó a Estados Unidos con el Tri, que venció 2-0 a los africanos en Charlotte, con una asistencia suya incluida, mientras que contra los germanos disputó media hora en el empate a 2. Ahora tocó el turno de otro clásico, pero ante el Lokomotiv de Moscú, que marchaba cuarto. Un resultado positivo era más que necesario, tomando en cuenta que los Dinamiki patrullaban en sexto, pero en caso de ganar podrían subir hasta el tercer peldaño, rebasando a su oponente. El orden en el vestuario era admirable, con todo lo que un futbolista pueda necesitar para romperla en el campo, pero los jugadores no estuvieron a la altura, y en su lugar regalaron un encuentro más helado que los vientos de la capital, donde no se movió el digital. El jugador estuvo sentado hasta el minuto 80. Cuando ingresó por Luka Gagniste ya era demasiado tarde, pero de inmediato se le notaban los riñones al recuperar la posesión, pero que Leszczuk pareciera adentrarse en zona prohibida con todo y el esférico. Sus compañeros respondieron con un izquierdazo directo a los de cocina, y el 24 provocó una infracción sobre los segundos de añadido, que guardaron lo mejor en el momento que un par de zapatazos hicieron peligrar ambas cabañas, aunque las aguas del gol se quedaron sin correr. La sequía de casi 2 meses sin victoria terminó en la cabalística jornada 13, frente al Ural, y con el mediocampista desde el arranque. Vestidos de negro, los locales saltaron al minuto de silencio, y tras ello el mexicano tuvo otro día en la oficina, donde se le escurrió un pase, y después sufrió para controlar otro. Tiucavín pidió un penal luego de haber enviado muy abierto su disparo, y Chávez dialogó con el árbitro, pero solo consiguió un tiro de esquina que tocó hacia atrás. Nuevamente movió desde el banderín, pero ahora por arriba, mas no hubo algún rematador, y a Pomazún le cayó tan pesado el pastelazo hacia su marco que mejor lo escupió. El pupilo del Piojo sufrió una falta, y luego se animó con un tiro centro que ni cerró como esperaba, ni encontró un cómplice para rematar. Más tarde entró solo por izquierda y le respetaban la pasada, pero estampó la resortera en un rival, antes de que el marcador se habría pasado a los 40. Cuando nadie contactó un telégrafo que al final pegó en el palo y para adentro. Con mucha visión habilitó un socio que consiguió un córner, y con su barrida tuvo un buen aporte defensivo para cortar una diagonal matón. Su portero casi se queda sin brazo tras detener un pistolazo, y el contención buscó ponerle la estampilla a un sobre, pero nuevamente no hubo cabeza alguna que lo anidara en el buzón. De cualquier modo, Vitello firmó una de sexto año al duplicar los cartones, y cruzando el ombligo de la cancha bajaron al cihuatlense, que después prolongó de parte externa, y Skopintsev tronó un punterazo desviado. El jorobado se lanzó para tapar un derechazo. Posteriormente el tapatío robó con facilidad y con mucha calma ordenó el juego un par de veces, pero cometieron una infracción. El descuento del Ural se fue hasta los montes del mismo nombre. Luego el que se los negó fue Latón, y hasta el mal timing, cuando una opción no le quedó a modo al delantero. Después de esto la saga se fajó sobre la línea, al igual que su cancerbero un poco más adelante, y Chávez no permitió que se lo llevaran por velocidad, evitándolo con la vía judicial. Igor empleó el resorte para mantener su cerco intacto, y por un toque por detrás al camisa 24 lo pintaron de amarillo sobre el final del duelo, aunque la siguiente la hurtó perfecto, pese a que no le respetaron el esfuerzo consecuente, y no pudo haber mejor despedida que la realizada por Ishkov, quien soltó un bazucazo al ángulo, cerrando con decoro lo que fue un gran juego. Ну, у Спартака тоже есть вариант с черным, но там красные полосы. В общем, смотрим эту пока игру. Ой-ой-ой-ой-ой! Это же Ишков! Это он! Это Ишков! Класс! Это супер класс! Засадил просто в дальнюю девятку. Как нехорош сегодня был Лещук всю игру, но на последней компенсированной минуте Ишков выдал шедевр. Браво!
Sus buenas actuaciones le valieron para repetir como inicial, pero esta vez en la Copa frente al Nizhny Novgorod, en un partido que comenzaron perdiendo con el zurdazo de Edgar Sevikian. Inmediatamente se empató con una asociación nivel champaña de los Polichieski, concretada por el número 70, que casi decreta el doblete mediante un autopase de pipa y guante, negado por el aluminio. En términos generales, los azules dominaron a placer, resquebrajando la horquilla, pero no rompieron la equidad hasta que en el añadido Gladyshev le puso el cráneo, y con ello se vistió de héroe en lo que fue una victoria importantísima para asegurar el pase con un total de 11 puntos. El Nike con vivos en color naranja reposaba a la espera de que lo tomara el árbitro dentro del estadio Fisht. Ahora hubo homenaje a Nikita Burmistrov, figura del rival que se alistaba para aparecer en plan grande. Aunque nuestro representante también tenía un as bajo la pierna izquierda, con la que levantó un cobro de falta directo a las manos. Llegado el minuto 4, presenciamos una serie de bloopers, primero con la paupérrima salida del arquero, y posteriormente por un intento de pase, tiro o lo que fuera, que solo desató algo de lástima. La réplica fue un doble cabezazo en el baúl que no cumplió con los viejos adagios, pues se marchó un costado, y Luis Chávez la templó al punto penal, pero una frente alejó sus intenciones. Pese a que Leszczuk se aventó un atajadón a los 24, el galardonado aprovechó un rebote para vulnerar la meta de los blancos, más la respuesta la encontraron en su contratación estrella, que se estrenó con la playera. Luis le inyectó su veneno a un toque retrasado, y tras reventar el estambre, corrió a festejar su gol número 20 en la primera división, mismo que significó el empate momentáneo. Несмотря на то, что Никита всю жизнь играет в атаке, игрок он не самый результативный. Динамовцы идут отвечать и забивают 1-1. Чавес тоже знает, как ударить как следует. Его гол на чемпионате мира в ворота Саудовской Аравии вы все помните, и теперь он забивает в Сочи. Это его первый мяч в российской премьер-лиге. Отличная динамовская атака, ну и сегодня тоже не будет счета 0-0. И первый тайм, а вернее одна единственная минута, снова подтверждает. 10 minutos después, el Tirante señaló una pena máxima más inventada que los ligues de tu compa, y con todos atónitos llegó el anfitrión a cobrar, pero la justicia se hizo presente con el vuelo del amarillo chillón para preservar el resultado. Perder la chance le dolió más a los leopardos, principalmente porque Tiukavin la mató con el pecho, y sin pensarlo dos veces tronó la dinamita en el aire, lo que se fue a los bailes. Decidido a resolver la situación, Gladyshev la anidó en la madriguera como todo un fuera de serie, y la muralla fluorescente volvió a salvar a los suyos, para que se fueran 1-3 al descanso. De regreso estuvieron a nada del cuarto, pero Sabolotny manchó el uniforme, mientras que el que le pega con la izquierda se ponía a partir del pan. Sin embargo, no pudo evitarse la lona, con un quiebre de cintura. Quien tuvo un primer tiempo brillante se equivocó en la segunda mitad, y se dio el descuento al regar el tepache, con lo que se vivirían 30 minutos de dramatismo, en los que Chávez puso una asistencia que su compañero remató muy desviada. Nuevamente una falla abrió las puertas del empate, ahora desde el córner, y aunque ambos cuadros tuvieron su oportunidad de hacer el cuarto, ninguno lo aprovechó como debía. El mexicano alzó un par de esféricos que no generaban alarma, y más tarde soltó el tubo, pero un botín la mandó al vértice, con lo que dejó su sitio a 10 del final, en un partido donde ya no cambiaron las cifras. Tras el decepcionante resultado, fue llamado otra vez por Lozano para jugarse el pase a semifinales de la Nations League, y más importante, a la Copa América 2024, la que ya sabes cómo nos fue. Pero si viviste en un búnker durante el último mes, lo cual envidio, te platico toda la historia en el enlace de la descripción. Con su primer tanto en la temporada, solo fue necesario esperar otra semana para que llegara el siguiente, ahora con el Orenburg como víctima. Un llamativo show con fuegos artificiales le dio la bienvenida al local, que cae hacia adelante desde los 43 segundos. De primera, el mariscal clavó un servicio que levantó al público de los asientos. Posteriormente curó la bola antes de organizar la salida, y pese a que el frío calaba hasta los huesos, Tiukavin casi lo calienta con una ruleta para cerrar hasta el estadio. La gente mostraba su entusiasmo con carteles, y en el campo sus jugadores respondieron con intentos de abrir el marcador, originados por el norteamericano, que además de su calidad a ras de piso estuvo cerca de conectar un cable. Un defensa se lanzó desde la tercera para bloquear su cañonazo, después eligió mover en corto una infracción, despojó una cartera, lo tiraron de la moto, reventó los ladrillos de la barrera y chapoteó el costado de la portería con una buena volea. Vaya que estaba jugando bien. Hasta el arranque del segundo tiempo, la visita dio señales de vida, obligando a la intervención del cancerbero, y para detener un avance, Luis tuvo que sacar el cobre, lo que le costó ir a la lista de prevenidos. Afortunadamente, se sobrepuso muy rápido, y en la siguiente acción abrió por la parcela izquierda, de donde nació el primer tanto, cuando el arquero no pudo quedarse con un servicio, y el dorsal 70 aprovechó para envolver el presente. De inmediato, los Velo Golubie trataron de duplicar, pero la metralla se fue hacia el bosque, y Chávez le puso hielo a la situación con una palomita que al 67 encaminó a su equipo a una muy necesitada victoria.
Ответный пас на Бителло. Бителло, острый угол, нулевой практически, а удар-то точный. Совсем не нулевой, 2-0. Чавес, второй гол мексиканца за «Динамо». Кого там сторожил, караулил? Насколько я понимаю, Михаил Сиваков, непонятно. Cerrar bien el cotejo sería fundamental, luego de lo pasado en la fecha anterior. Y esos fantasmas se escaparon del sótano cuando el Dinamo no solo dejó ir el tercer pirulo, sino que permitió un remate a pelota parada, que se fue apenas por encima. El animoso azteca se plantó por la izquierda, ya fuera desbordando o regresando Paredes. Y cuando salió en el añadido, lo recibieron como un héroe, con su respectiva chamarrita, antes de agradecer a la afición en un partido donde se llevó muy buenas críticas de la prensa. A continuación viajó a la concentración de México, pero no dejó pasar su oportunidad de desahogarse por cómo se dio la salida de Pachuca. Sentí que me pusieron en contra de la gente lanzando el comunicado, como si ya no quisiera estar en el club, cuando ellos saben bien que estoy muy agradecido y fui muy feliz en su momento. Al final de cuentas me cambiaron todo, me orillaron a tomar una decisión que no quería tomar. Yo quería salir bien del club y me orillaron a pagar mi cláusula por mis propios medios, acusó. No solo levantó la voz para denunciar su caso, sino que también habló a otros compañeros y le pidió nuevamente a los directivos de la Liga MX más apertura en el momento de negociar. Sí, yo creo que de repente la postura de algunos equipos debería de ser de apoyar más a sus jugadores, no ver tanto, pues yo sé que es un negocio, pero no verlo tanto de esa manera para que la selección esté mejor con jugadores en ligas de mejor calidad. Aquí vale la pena hacer una pequeña pausa y recordar que difícilmente habrá un verdadero impulso por parte de los hombres de saco y corbata, que lógicamente buscan el beneficio exclusivo para sus instituciones, y que si de verdad nuestros futbolistas quieren cumplir su sueño, deben seguir el ejemplo de Luis Chávez y no dejarse hipnotizar por el confort. Cabe recalcar que es precisamente la falta de ambición competitiva la que tiene estancada en este lodazal al balompié azteca, y la enésima muestra de ello fue el atropellado pase a semifinales de la Nations League tras venir de atrás contra Honduras. En Tegucigalpa, el centrocampista jugó media hora en la derrota por 2-0 frente a los Catrachos, que dejaron a México herido de muerte. Pero en el Coloso de Santa Úrsula se gestó la remontada, que lideró el tapatío con un tiro libre, pero dio que Edson igualara en el último segundo, y los penales no dieron el pase bajo un tormentón. Luego de la cardíaca exhibición, decidieron descansarlo por completo, parándolo frente al CSKA, mismo que ganaron los de blanco por marcador de 2-3, en un duelo donde el espectáculo se dio desde el silbatazo inicial, con música en vivo incluida. A los 7 Vitello abrió el marcador a favor de la visita, con una soberbia definición, opacada por un misil de Faizulaev, que se comió el arquero, pero Sabolotny le dio la vuelta con la calavera, pero que un par de derechazos en el aire le dieran su segundo triunfo seguido a los de Marcelic. Para continuar con la racha, ahora le pegaron en la ida de cuartos de final coperos al poderoso Zenit, donde el técnico siguió sin arriesgar a su joya y le dio ingreso hasta el 89, cuando ya lo ganaban por la mínima gracias al contragolpe firmado por Smolov, con lo que acercaron a semifinales. Carnal, si estás viendo este video y normalmente consumes nuestro contenido, pero no te has suscrito, ayúdanos, de verdad queremos llegar muy lejos, tenemos muchos planes por delante, pero necesitamos los números, necesitamos crecer en suscriptores. Entonces, si estás en la televisión, agarra tu phone y ahí en la aplicación de YouTube dale suscribirte. Si lo estás viendo en el celular, en la parte de abajo del video está el botón que dice suscribir, dale clic, te lo prometo que nos vas a ayudar un chingo para crecer, para llegar a más personas y que YouTube nos recomiende por todas partes. De nuestro lado te prometo que vamos a seguir con toda la energía haciendo documentales, resúmenes, investigaciones, visitas a los estadios, viajes a los torneos importantes. Te prometo que no vamos a bajar la calidad, sino todo lo contrario. Ya te dejo que sigas viendo el video. La siguiente prueba fue el Rubin Kazan en el inicio de la temporada navideña, que claramente ya descendió en las gradas, pero también en el pasto con los pedazos de hielo. Hasta Ded Moroz, una deidad eslava de la nieve, que también es el equivalente al Santa Claus de los rusos, saltó al campo junto a un niño para dar la patada inicial en este bizarrísimo, aunque muy bello ritual, que fue aplaudido por todos los fanáticos en el estadio. Сделать сегодня праздник, для телезрителей в том числе, потому что аудитория большая, раз уж не пришли на стадион, значит, наверняка смотрят по телевидению, а я попрошу коллег Александра Пушкарева, нашего блистательного режиссера. Chávez cerró en su primer toque, tal vez distraído por toda la magia de los asistentes. Después alzó una bala que resolvieron las torres de la saga y bajó a recuperar la posesión, pero en su lugar provocó una falta, que seguro le costó su regalo el día 25, por parte del abuelo frío. Carrascal menó las redes del costado,
Posteriormente Luis tocó en corto tras prender el trineo y por último le dio instrucciones a su socio antes de patear una infracción, misma que fue de bastante utilidad, pues casi se abre el marcador en esa acción. Más tarde se avivó para reclamar una redonda, pero poco pudo hacer con tanta marca, y con una triangulación milimétrica los locales clavaron el aguijón y un testarazo de Teucavín. El 24 se entró a zona prometida para mandar su disparo por encima, y los verdes tuvieron un par, aunque no contaban con la bendición del vestido de azul, que desde afuera agitaba su vara, congelando los intentos del empate. El que vacunó a Arabia buscó internarse nuevamente por velocidad, pero falló en su control, y se sopló la mano para generar algo de calor, con todo y que traía los guantes puestos. Sin embargo, ni el clima extremo le quitó el ánimo de quedar al de amarillo. Llegó el medio tiempo y con ello una oportunidad de que los suplentes se sacudieran los témpanos antes del regreso, donde el mexicano actuó en plan grande, no solo recuperando, sino convirtiéndose en un cochecito de Mario Kart, con ítem de estrella activado, ese que lo volvió imparable hasta que se le terminó el efecto, ya fuera en un rectángulo o en el otro. Pero verlo aparecer era un hecho que dejaba en claro su sacrificio físico al recorrer todo el terreno y su valía para entender las dos facetas del juego. Aunque los Esmeraldas igualaron con un frentazo, rápido sonó el chiflido que lo anuló por una falta, y pese a que el contención se barrió con todo, lo hizo limpiamente. Con la pata diestra el cancerbero negó la equidad y después voló con todo y su Benny de ratero para regalar otra buena tajada pasado los 55. Laxalt sufrió los estragos del clima y tuvo que salir por lesión, pero no lo extrañaron, pues entre que Chávez se mantuvo atinado y que el resto de sus compañeros se iban a jugar con el cuchillo entre los dientes, hubo poco espacio para que los complicara el rival. Con un pase filtrado el mexicano saltó líneas, obligando al portero a salir a parajes desconocidos, y a Valentín Bada lo dejó doliéndose por un pisotón, aunque el señor Justicia no hizo mucho caso. A 10 del final, Kazán dejó ir lo que tanto esperaba, y Luis replicó su toque de mariscal que casi deja réditos, pero en Gamaleo estuvo a una cresta de mover los cuadros. Por si fuera poco, los de verde se hicieron el harakiri en zona baja sin que el Dinamo supiera aprovechar opciones, que era absurdo fallar. El campeón en Liga MX se dio el tiempo de una última incursión por su parcela favorita, y si esto no terminó en una goleada de escándalo fue solo porque los capitalinos estaban cascareando, por lo que mejor se pitó el final para que sonara Blur y la gente fue a resguardarse a sus hogares. Con 4 victorias al hilo, visitaron al Fakel Voronezh con el objetivo de ganar y esperar una combinación de resultados que les permitieran subir al segundo sitio. El tapete se adornó con líneas blancas de la nieve y así cortó cartucho Luis, más una pierna evitó el paso de la munición antes de que otro jugador de los policías reventara el poste y le regresó el balonazo. En la disputa dentro de la tundra consiguió un saque de manos, mientras que el mexicano hacía su lucha sin poder pasar al frente, a diferencia de su socio, que forzó el recueste de Gudiev. Aunque no fue el mismo de la vez pasada, otro viejo barbón miraba desde fuera acompañado de su esposa, y la aduana se mantenía inflexible con el formado en Xolos, pero que se desatara la bronca que obligó al cuerpo arbitral a intervenir. Esto liberó el bloqueo creativo del de Cihuatlán, que abrióse a la derecha y después al otro lado, de donde nació el primer tanto, obra de Gladyshev a la media hora. A un defensa se le escurrió la esférica como si de agua se tratase, y dejó que los ruidosos se fueran adelante, pero Teucavín eligió mal y despreció el segundo, que lamentaría bastante a la postre. Carrascal también se caló, y al 24 lo atendieron por partida doble, aunque solo sancionaron una. Kurdiashov no aguantó más y se quitó la máscara. El cadenero voló en vertical para tapar, y el zurdo prodigioso dio instrucciones antes de caer a puerta, vigilada por una estatua hecha de carne y hueso. Hasta el 73 llegó una respuesta por parte del Fakel, y en respuesta entró Nicolás Marichal, que se resguardaba del frío en el interior del estadio, al igual que el resto. Antes de su ingreso, una cadena geométrica se sancionó con viaje al punto de cal, camuflado por la nieve, aunque nada confundió a Makismov para engañar al arquero y robarse 2 puntos que el Dinamo lloraría mucho al final de la campaña. Pese a que su compañero se dolía en el suelo, Chávez la mandó a Siberia, y sin más acciones de peligro se terminó el partido, que le puso fin a la serie de triunfos. Sin embargo, los azules sumaron 16 juegos invictos, con lo que entraron un largo parón invernal que duraría casi 3 meses. Aprovechado por el crack que vacunó el Slovan Bratislava con un bombazo en duelo amistoso. Действием Луис Чавес может слева зарядить, что и делает. Удар 1-1. Просто брависсимо. Первый гол московского «Динамо» в 2024 году забивает полузащитник из Мексики Луис Чавес. Ну вот попросили мы его ударить с левой, которая у него просто блестящая. И nuestro jugador también fue llamado a disputar el Final Four de la Nations League, solo que antes de eso tendría 12 encuentros más de liga, el primero ante Lokomotiv, con la misión de iniciar una nueva seguidilla de victorias.
Después de las elongaciones y dominadas, el plantel saltó para reconocer a Parsivliuk por sus 100 exhibiciones en el club y a Anton Shunin por haber llegado a los 359, convirtiéndose en el tercer máximo portador de la casaca en la historia. Luego de los aplausos comenzó el show de recuperaciones por parte del tapatío, que recibió una infracción, a cuyo cobro le faltó un poco de fuerza. Como la marca no lo dejaba dar vuelta, regañó en español a su Sancho Panza, que le hizo caso y meneó la batuta para hacer famoso al que habla portugués, responsable de inaugural, con apenas 12 minutos disputados. Luis metió el buscapiés, cayó un defensor, más tarde jaló del pistón, aunque Lantratov capturó fácil y posteriormente filtró con éxito, pero la falta de precisión de su comparsa mató lo que parecía ser el segundo. Los ferroviarios intentaron con Pitar, no obstante la pelota se desinfló en la escuadra y por un entradón con los tachones por delante, el Azteca tuvo chance de patear a la manija sin superar a la barrera. Luego de tirar un periodicazo movió desde el córner, pero no estaba preciso, lo que quedó claro cuando se dio un aliado en fuera de lugar. En los últimos instantes previos al descanso, condujo largo por el pastizal con miras a quemar el tiempo, y el regreso no pudo ser mejor para el espectáculo, gracias al empate de la locomotora, que se anuló por posición adelantada. En su intento por romper líneas, el mediacanchero regaló un despeje. En la siguiente optó por jugar en corto, y la decisión trajo buenos dividendos en el momento que Makarov finiquitó el esfuerzo colectivo, pero un socio quedó mal herido, por lo que el jalisciense lo fue a revisar. Una vez recuperado, Chávez descargó con él, y con mucha cadencia escondió la bolita por el centro en un par de veces. Le dio un nuevo escopetazo que atrapó el guardameta. Manejando los tiempos, siguió dañándose de los avances, y cuando nadie lo esperaba, un chumbazo sorprendió al local, que miró su ventaja recortarse. Luego entre compañeros no se hablaron, regalando un chusco encontronazo. Después todo se puso serio en el área del Dinamo, aunque lo solventaron, y Chávez le pegó mal un balón parado, antes de un atajadón, que salvó a la fanaticada de hacer muchísimos corajes. La cantidad de malas decisiones en el último toque es solo comparable con el equipo de Jaime Lozano en la última Copa América, pero dejar ir el tercero no tuvo consecuencias, por lo que con un impacto a cualquier lado se terminó la afrenta, de resultado positivo para los demás del Dica. Con flores en mano para entrar al jardín, los de Moscú se mantienen en la pelea por subir a segundo sitio, a 2 puntos del Zenit y a 4 del Krasnodar, por lo que salir airoso en casa era una asignatura obligatoria. Mediante los trazos de su francotirador, que ahora sí salió incisivo, trataron de ganar terreno en una de las mejores exhibiciones de Luis, que mostró buena lectura de partido. A pesar de ello, Mohamed Konaté fue quien erizó algunos cabellos con su amenaza de marcar, y luego de equivocarse en una entrega, el mexicano se cubrió de un contacto que no pasó a mayores. Mejor eligió regresar a la izquierda, y la advertencia pasada no fue tomada en serio, pues rápido llegó otro zapatazo del rival, aunque se fue a los asientos. En la banca, un suplente recibía su dotación de potasio, y Leshuk mostró el barrio al reventar a un oponente que le estorbaba en su despeje. Dentro del círculo, prefirieron bajar al destructor de jugadas, y es que no querían dejarlo de frente a la portería, pues al minuto 38 enganchó hacia su perfil, y con fuego mandó a dormir la de cuero hacia el ángulo superior derecho. Таким треугольничком сыграли. Чавес, левая нога есть, удар! Ох, Чавес! Эх, Чавес! И верьте в статистику, не верьте, Ахмат пропускает очередной 12-й мяч в сезоне после 30-й минуты. 38-я, и когда 5,1 атак с ударами в среднем по чемпионату у «Динамо». И как раз вот такая атака через центр с ударом в сегодняшнем матче. Este tanto fue reconocido como el mejor del mes, y crecido por su obra, Jerry soltó un zapatazo en busca del segundo, pero regaló el ataque que no se transformó en el empate, gracias a su guardameta. Un clavado ridículo de Evgeny Karin le costó la segunda amarilla, y con ello marcharse antes del descanso. Posteriormente, el nacido de enero trabajó en equipo para bajar un contrario, y no faltaron las pedradas al marco, aunque la base del palo le negó la igualdad a los que ahora tenían uno menos. Al zurdo los angolotearon sabroso con la cadera, y el Grozny no se podía quejar, pues acciones tuvo de sobra, pero le falló la mira. Por derecha el protagonista se escapó antes de elevar un centro que su compañero quiso conectar vistosamente, y Shelilla salió a cachar guajolotes. Sin embargo, le dejó la presa a Tiukadin, que solo empujó para cambiar el 1 por 2 y aumentar la tranquilidad. A continuación, el de toque privilegiado respetó el movimiento de su aliado. No hay un rematador, Carrascala voló hasta las rejas, y Huicho se cambió de banda, pero un defensa lo amagó, y ya no fue por el balón, que se marchó a saque de manos. Por su nueva oportunidad impactó hacia las vallas de anuncios, y más tarde abrazó la pasada de Eli Daza, cuyo servicio no solo encontró un tiburón del área en la última destacada, pero el pitazo final. Aunque seguían ganando,
y ahora recortaron distancias con los dos de arriba. Todavía no podían rebasar al Zenit, que llegaría motivado a la vuelta de los cuartos de final coperos. El profe no arriesgó y alineó su joya desde el comienzo, pero ni con su mejor once fue posible aguantar el ritmo del gigante ruso, que puso todo en su lugar gracias a un doblete de Mateo Casierra, el primero con una vaselina al minuto 12 y el segundo tras una serie de rebotes que celebró con un regalo especial para los de la casaca. Los capitalinos estuvieron a nada de empatar con un córner que movió el Azteca, aunque Adamov se quedó el esférico y después capturó un frentazo del 24 que picó directo hacia los guantes. La presión alta sirvió para robar una chimbomba al cuadro de San Petersburgo, pero el trayazo solo pasó cerca, y pese a que Luis tuvo un partido destacado, no pudo evitar que su equipo perdiera en el global, mas no quedó eliminado, pues ahora deberían tomar la ruta de regiones, una especie de repechaje. Con el trago amargo se preparó el mexicano con miras a la Nations League, donde jugó los 90 minutos en el baile contra Panamá, mas se llevó otro baño de amargura junto al resto del país, debido a que el Tri se comió el clásico 2-0 en Arlington, perdiendo la oportunidad de coronarse en el certamen. Aunque se despidieron de su invicto de 18 juegos, aún conservaban uno de 11 duelos en liga, mismo que intentarían alargar ante el Rostov en la jornada 22, ya que la 21 se reprogramó para el mes siguiente. Con un grito de dolor comenzaron las acciones del ex-Han, que intentó cobrársela con un riflazo al que le faltó mucha pólvora, y su mejor cómplice fue Carrascal, pero cuando todo estaba en paz, Lechu cometió un improperio, que abrió el ostión a favor del 10º lugar, que se salió reconocible. De la desesperación, Chávez derribó a un rival, y luego hizo berrinche, antes de que los de amarillo prolongaran a Ronaldo, que no definió como ninguno de sus dos tocayos, y dejó el segundo. La pesadilla no era de terminar, pues otra vez el anfitrión se vio sorprendido por un huésped maleducado, que metió el zapato como se antojan las retas y la guardó en la cavidad. El de Jalisco pisó los dos sectores, pero en ninguno pudo hacer algo más allá de pases laterales, mientras que su oponente les disculpaba una, aunque no dos, ya que Mojevi sacó ventaja de las facilidades defensivas. La paliza era brutal, y sin embargo se pegó en fracción de Chávez. Cucuyán dijo net en esa paliza que pudo ser peor. No obstante, también De Poliza amagó con descontar en un par de ocasiones. De regreso esto no iba a mejorar, sino lo contrario, pues el Idaza entró adormilado, y solo por la mala puntería fue que esto no terminó con una masacre. Orbitando en el ombligo del campo, Chávez no figuraba un modo de pesar, y aunque siguió el movimiento del Axalt, enfrente había un muro que parecía tener todo bajo control. Pesakov voló para mantener el cero, y a nuestro muchacho lo maltrataron previo a firmar un golazo anulado por fuera de lugar. Lástima, porque dejó en claro que, pese a estar desaparecido, su toque es capaz de brillar en cualquier momento. En otra muestra de destreza, Mojevi cascó el cuarto de un resultado surreal, que fue todo un espectáculo gracias a los arqueros, incluyendo una acrobacia nunca antes vista por este narrador. Bautízala como tú quieras, aquí abajo en los comentarios. Tras dicha exhibición cirquera, el de Cihuatlán fue llamado a la banca para dejar su lugar, y el tanto de la honra fue conquistado por Vitello dentro del rectángulo pequeño. No obstante, nadie celebró. Después de este baño de agua helada digno del día de la Epifanía en Rusia, tocó jugar un tercer partido de cuartos de final, ahora frente al Khabarovsk, a una sola oportunidad. Al mexicano lo guardaron 75 minutos, en los que básicamente pasó todo lo importante, primero con el derechazo de un insistente Grulev, y luego con el empate momentáneo bajo la lluvia. 60 segundos antes de entrar, el Dinamo recuperó su ventaja cuando Fabián Balbuena la empujó en las narices del portero, y ya no dejarían ir el resultado, por lo que los gendarmes se hicieron de su boleto a la antesala por el título. Muy extraño el formato, a decir verdad. Llegó el turno de medirse con el Coco en una fiesta amenizada por la orquesta. Un espectáculo previo a la aparición de los planteles en una nueva edición de este derbi, que gracias a la combinación de resultados en los otros frentes, podría incluso dar el liderato a los de blanco. Luego del recorrido, nada fue lo que tardó el juez en condenar un uso ilegal de la extremidad, que en apenas 2 minutos dejaba a los de casa con posibilidades de tomar la delantera desde los 11 metros. Quien tomó dicha responsabilidad fue Luis Chávez, que se plantó con personalidad y tras exhalar, engañó la figura de Maximenko, en lo que fue su último gol de la temporada. Para la oreja para escuchar la ovación de la tribuna. Но и выйти вперед для этого надо приложить немало усилий. Но пока констатируем: Динамо 1, Спартак. Красивого гола
в марте. Этот выбор сделали болельщики московского «Динамо». Гол ворота Ахмата был признан самым красивым. Второй гол в списке Пителла, третий Тюкавин, также ворота Ахмата. 1-0 «Динамо». El equipo del pueblo no se iba a dejar vencer tan fácil, y de inmediato agarraron el mosquetón para poner a todos en alerta, pero el marcador puso orden, y su cuadro volvió a aparecer con peligro cuando retumbó de horizontal. De los pies del seleccionado nació otra que ilusionó con doblegar a Maximenko, aunque se plantó con botas de plomo, y hasta los más pequeños pasaban un mal rato con su club, mientras que el anfitrión trataba de dar una estocada mortal. Ya afuera, para abrir el panorama o rifarse el físico, Chávez aventó un partidazo que parecía traer nuevo premio. La bandera enmudeció a los ruidosos. Fue imposible detener al tapatío, que se llevó los aplausos a la media hora, pese a que abolló la barrera en lo que se exigía como mano. Su trazo desde el banderín no llegó a buen puerto, más su estatus de rotor era imposible arrebatárselo, y debido a que el rival sacó por las que mueres, le respondió por la misma vía, pisando la bolita con descaro. Con su pulida técnica encontró la Axalt, que casi sirve para el segundo, y la superioridad de los locales era indiscutible, teniendo hasta 3 opciones clarísimas por diversas vías, que les dolería en el alma no concretar después. Finalmente vimos a Chávez cerrar, pero recompuso el camino pese a que sus poleas averiaron, obligando el cambio pasado los 70, en algo que sin duda afectó el rendimiento de su institución, cuando el mejor del campo se marchó cojeando. Esto desmotivó a sus compañeros, que inmediatamente regalaron la igualdad por un error del cancerbero, culpable por 2, ya que una fotocopia confirmó ser el pan de su escuadra, tras dejar muerto una nueva opción, que el oponente aprovechó para dar la voltereta de manera ridículamente absurda. La derrota representó otro duro golpe bajo, pues el Krasnodar se alejó a 5 puntos en la cima y el Zenit a 3. Siguiendo la tradición, otro invitado especial inauguró el cotejo, y las tribunas absolutamente naranjas por el color de las butacas brindaron una bella postal antes de que Shunin atrapara un testarazo. Nuevamente el veterano, que sumó un partido más a la estadística, dejó ver que la edad le hace lo que el viento a Juárez, pero la tercera fue la vencida cuando Miskic le pegó de fuera y quebró el cascarón, en lo que fue un pésimo inicio para los moscovitas. Igualmente hubo reacción en el 19, gracias a Lucho y un servicio que dejó en predicamentos a Pomazún en su intento de salir. No obstante, después de eso le fue difícil superar la dura marca, aunque dibujó un buen cambio de juego. Los suyos sufrieron una problemática similar, optó por ir hacia atrás, pero en la siguiente sacudió sus resguardos, y con habilidad se fabricó la jugada que contuvo al guardameta. Tristemente, después de eso desaparecería un largo tiempo, en el que los suyos empataron con una obra de arte, tras el violento impacto de Teucavín. Ural coqueteó con el segundo antes de ir a las duchas, y ya de vuelta el mexicano se mostró más participativo, aunque le cortaron un toque filtrado. Sobre la línea, su compañero salvó un tanto cantado, y posteriormente al ex Tuzo se le terminó la cancha, en el momento que intentó desbordar, en lo que los trapos de color zanahoria se agitaban. De cabeza pasó arriba otra chance, ahora de la visita, y el tapatío movió al frente previo a recibir un choque que la aseguradora no quiso cubrir. Muy cerca estuvo de romper la paridad, con lo que hubiera sido otro golazo, mas el contacto de volea solo averió la base del palo, y luego de eso la defensa se multiplicó para negar el picoteo de las abejas. Un disparo pasó en las proximidades, pero no se quedó ahí, pues el árbitro fue a revisar el monitor la posibilidad de un penal, que finalmente no concedió. Ya al 90, Lica decidió hacer 3 modificaciones, una de ellas el mediocampista, aunque esta decisión fue fatal, ya que otra vez sobre el final del añadido, Kastanov hizo explotar el estadio central de Ekaterimburgo. De consolación quedaba la ventana de llegar a la final, sin embargo deberían librar 2 duelos para ganar su boleto. La prueba en turno era de Orenburgo, y el partido resultó ser un verdadero ida y vuelta. Smolov pegó primero con la pata diestra. Al 59 Chávez ingresó junto con Carrascal, esperando que el dúo latinoamericano resolviera con media hora faltante. Y así fue en el momento que el colombiano asistió directo a la frente de Constantín, que incluso se agachó para duplicar el marcador. Mohamed Gorbani le puso sabor a la Solianka cuando descontó al 68, pero Makarov recuperó la ventaja de 2, luego que el cartagenero ampliaba los registros con una pared. Al 92 Jordi Thompson hizo más decoroso el resultado, y con ello abrió un último derbi de Moscú para definir quién llegaba a la lucha por el título, aunque antes los azules tratarían de recortar distancias en la liga, donde les esperaban 3 compromisos vitales. Si el equipo de Chávez se mantuvo con vida, fue gracias a la racha que empezaron a partir de la semana 25 y que se prolongaría prácticamente hasta el final, en lo que fue un gran regreso, tomando en cuenta que se encontraban a 6 puntos de distancia con el líder. Su primer examen fue el Nizhny Novgorod, que preparó todo para recibirlos, mientras que en las gradas se recordaba al histórico Lev Yashin, leyenda del Dinamo. Con bebé en brazos o niños en manos saltaron los gladiadores,
en lo que Sergei Yurán tomaba agua y observaba cómo el pistoncito la volaba del estadio. Tras recuperar una pelota jugó atrás, pero su compañero también aplicó un home run a la hora de patear y la tambora retumbaba en un ambiente muy tranquilo, totalmente familiar. Esa calma se reflejaba con los toques en el campo, liderados por el mexicano, hasta que su compadre casi le arranca la tenaza al guardameta, y el público miraba concentrado lo que estaba cerca de convertirse en un festival de anotaciones. Luis Gerardo descargó al sector derecho, y en esa parcela llegó el primer festejo, hora de Teocavín, y su chompetazo potente al segundo poste, que doblegó al capitán. Daniel Fomán dinamitó el 2-0. Y el tercero fue una realidad, gracias a la asistencia del zurdo, que conectó desde el vértice con Roberto Fernández. La caballería no descansó en buscar el cuarto, mas los chutazos se fueron para afuera, y el de Jalisco tocó en corto desde el banderín, pero esta vez no acabó en celebración. Casi le roban en el círculo, aunque se recompuso. Posteriormente se vistió como tercer central organizando la salida, y Vitello solo tuvo que cerrar la pinza del cuarto gol, en un duelo que parecía de campo por el Parque Salar. Un jugador era captado infraganti en compañía de la afición local, y el de la media cancha falló su intento de asaltar, pero el de amarillo cubrió bien por abajo, antes de que el número 70 dejara su chance de aumentar las cuentas. Con 17 por jugar fue llamado para salir, aunque además del penal que anotó Kalinski en el añadido, no hubo complicación alguna que pusiera en predicamento el valioso triunfo. El 24 de abril se jugó el partido reprogramado de la jornada 21, con Orenburg recibiendo al cuadro de lujo de los polizones. Pese a que la lluvia parecía no dar tregua, Percuna se apiadó del espectáculo para que Matías Pérez recibiera su galardón, aunque el muchacho enamorado tuvo que pedir su beso. Bulanov acomodó el micrófono listo para arrancar, y al que extrañan en Hidalgo se empleó a pelar la pelota en un par de ocasiones, rebanando el tobillo de un rival en el camino. Al 12 levantó una granada que alejó la saca, y como su compañero era perfil diestro, lo dejó cobrar la falta que se fue a los vendedores. Una auténtica batalla de ping pong se libró en el rectangular, con un fierrazo desviado, y de nuevo el del guante educado me dio una oportunidad, pero Sisue voló por cortesía. Los de casa remataron mal en las narices del arquero, y a Luis lo mataron en el medio, aunque no hubo castigo y más bien tuvo una optativa a balón parado, solo que eligió ir directo y le faltó más precisión. Atenta, pero muy tranquila, la gente observaba el 0-0 y las inexplicables fallas de su equipo, que perdonaba por segunda, tercera y hasta cuarta vez en las faltas de la portería. Actuar como hermano de la caridad frente a un conjunto experimentado tiene consecuencias sí o sí, y al 55 los anfitriones se llevaron una severa lección cuando tuvieron que sacar a Redonda de donde nadie quiere ir. Con más calma, el mexicano se cargó al sector izquierdo, luego robó por el centro y se dolió en serio por entrar tarde, pero la responsabilidad fue toda suya y el duelo continuó. Por velocidad en Gamaleo llegó puntuada a la cita, y de punterazo rubricó el segundo, que no mutó a número 3 solo porque Jorge le apretó la B muy fuerte. Con 13 minutos en disputa, Brian Mancilla la empalmó como venía y le dio más interés al compromiso, que por poco y se empata con un testarazo, mientras que el capitán le pedía a sus seguidores que hicieran más ruido, aunque todo quedó en buenas intenciones, pues poco le pasó al choque y el resultado quedó escrito en piedra. La fecha 26 representaba una prueba de fuego y también una oportunidad inmejorable de ilusionarse al máximo, o bien despedirse del sueño. El oponente en turno era el Zenit, que dormía en la cima con 50 puntos, 6 más que los de Moscú, necesitados de una victoria para achicar distancias. Sabedores de todo lo que estaba en disputa, los dos equipos vestidos de azul emprendieron el viaje al ring, y Luis filtró la primera de peligro, pero nadie contactó el cruzamiento de su socio. Poco después, el mismo 24 llegó un pase retrasado y la prendió sabroso, aunque hacia las luminarias, y un nuevo chancletazo obligó al lance de Mikhail Kershakov antes de que mataran al Azteca, que se las ingenió para no comprometer a su escuadrón. Shunin, que se adueñó de la titularidad tras el osote de su compañero partidos atrás, aguantó bien en el fondo, y el orgullo de Cihuatlán mostró su sacrificio al defender, pero iba a cobrar una infracción del rival, solo que por un costado. Una vez más estuvo de cara al arco, pero entre dos se iban a taparlo, y su sapiencia era pieza clave en la organización ofensiva, que él mismo no pudo concretar cuando le adivinaron su recorte. Al cambiar de cabaña se mantuvo participativo, aunque lo cerrado del juego dejaba ver, aún con mucho tiempo en el reloj, que todo se resolvería por la mínima diferencia. Los de San Pete amagaron con obtenerla mediante un poderoso impacto, y luego Chávez robó para ir con su fiel escudero Carrascal, que miró cómo bajaron a su amigo de un empujón. Por arriba también se impuso como todo un Kaiser, y Skintzel se anudó los botines de caracolero, pero le faltó ponerle rosca a su disparo. Descargando con el 7 fue como se despidió el mexicano, que abandonó el campo al 66, antes de que Teocavín sacara la pizza del horno, para que el final del encuentro fuera feliz.
Acostumbrados a jugarse todo en el matar o morir durante las últimas semanas, fue turno de ir por el pase a la final copera ante su odiado vecino, que no se cansaba de tenerlos como hijos. Al minuto 9, Alexander Sobolev le ganó la espalda al capitán Balbuena y con su 1.95 abrió 2 cartones de un compromiso, donde hasta Selikov salió a romper caderas, pues a ser portero. El Conte le reacomodó las neuronas a Christopher Martins y después alzó un córner que nadie aprovechó, antes de que ahora apareciera por derecha para meter un dardo que desvió el tenis del golero. Tristemente, el dueño del gafete volvió a ser una calamidad y permitió que Ignatov le metiera más peso a la losa, de la que ya no se levantaron los vecinos, pese a que se reclamaba un offside. El empuje no faltó, pero al final del día los policías fueron maniatados, junto a la visión de su quarterback, cuyos servicios nunca fueron empujados, hasta que entregó la estafeta, con su salida al 82. Ahora sí, y a pesar de las 1000 particularidades del torneo ruso, no hubo otra oportunidad para llegar al último peldaño, que los de azul estaban más vivos que nunca en la lucha por ganar la liga, más con la buena noticia de que se enfrentarían al colero. Con sus rompevientos, el jugador calentaba en lo que el público se dirigía a sus asientos, y luego de todo el ritual arrancaron las acciones, donde ni el cafetero podía entender la que falló. Su cuate eligió ir atrás, posteriormente lo taclearon, y la repetición no dejó ver cómo una diagonal puso a parir chayotes a la zona baja, y milagrosamente salvó de ir abajo. Por derecha metió otra daga sin el filo adecuado. Más tarde el de Paraná sacó del parque lo que le habilitaron de 3 dedos, y el de Occidente jugó en corto, pero ya mostró la especialidad de la casa, llamando a chambear a Rudakov, quien se lució en varias ocasiones bajo la intensa lluvia. El velador cerró las piernas en este recital de atajadas, y más tarde a Luis lo frenaron por la banda, lo que decidió buscar la asociación, aunque tampoco le fue bien con ello. Robert Moreno pedía explicaciones de por qué lo amonestaban, y con el mexicano liderando arrancó la segunda mitad de un trámite que se complicaba más que burocracia gubernamental. Chávez puso a correr a un compañero, después obtuvo un córner antes de ir hacia atrás, y finalmente una serie de paredes destrabaron el cerrojo gracias a Constantín, lo que picó en el orgullo de los sotaneros para atentar la igualdad, de no ser por el restituido Lechuk. Por su parte, el mexicano optaba por cambios de juego, ya que cada que intentaba disparar había alguien estorbando, y luego de meter su último servicio desapareció un largo rato, en el que la visita tocó la puerta, hasta que Guarirapa la derribó. El empate pudo tener tintes fatalistas, pero en la siguiente, con un poco de fortuna, Vitello reencontró la ventaja, y el profe no quiso arriesgarse más, llamando al jalisciense en lugar de Marichal. Otra vez la decisión no fue muy buena, ya que en cuanto abandonó el campo llegó un cometa desde el exterior, que batió el vuelo de Igor. Lo que parece ser un flancito estaba causando agruras a los ruidosos, pero Engameleu resolvió de una vez por todas, y brindó un alivio que ni Pepto-Bismol, Melox o Ranitidina juntos hubieran obtenido, en lo que fue un cruel desenlace para los que se jugaban la permanencia, porque sí, hasta en Rusia hay descenso. Además de esta gran victoria, otro motivo alegró a nuestro protagonista, cuando se dio a conocer en conferencia que formaría parte de la prelista hacia la Copa América, misma que disputó a la postre en Estados Unidos. Si el Dinamo ya se había medido al colero, nuevamente tuvo el calendario de su lado, pues ahora chocarían con el penúltimo lugar, que también peleaba para preservar la categoría, algo que le da competencia a las ligas, ¿verdad? Con audífonos y ropa de entrenamiento, Luis salió junto a su Real, antes de enfundarse con la casaca de calentamiento. La Unión Obrero Campesino estaba más viva que nunca en el corazón de sus aficionados, que esperaban a los jugadores con miras a realizar otro homenaje. Ahora un joven que llegó a 150 encuentros, y luego de un minuto de silencio arrancó la contienda, en la que Chávez no tardó en contactar el balón. Apenas en su segunda oportunidad fue pieza clave para cantar el primero, ya que filtró al africano, quien le cedió al goleador de los rusos. El camerunés buscó la sorpresa desde fuera, y ni la presión hizo equivocarse al mexicano, siempre claro en cuanto a dónde quería poner la bola. Tukabin impactó para el segundo, pero su frentado se fue hacia las nubes, y el 24 seguía como la brújula que no solo armaba los ataques, sino que entorpecía a los del rival. Pasada la media hora, una de las múltiples inocentadas de la campaña le cobró factura al cuadro azul, cuando Ángelo Enríquez provocó el rugido de la arena Batlica, por lo que otra vez el contención inició con la ofensiva, que casi arroja frutos dentro del sembradío. Un cadenazo se fue de souvenir hacia el vendedor de vodka, y después de la perla reventó una salida. Descargó con el dorsal 13, miró un botinazo que se fue cruzado, soltó la dinamita, que les dio una pantorrilla antes de salir al 66. Por tercera ocasión en este video, el Azteca parece llevarse en su salida la fortuna del campo, pues de inmediato les marcó Kaplenko tras un caño previo. Pero en los minutos añadidos, los guionistas del destino hicieron un Rosa de Guadalupe para que se gestara una remontada digna de investidura. Roberto Fernández giró todo el cuello, y la estela de su cabezazo bajó justo a tiempo, aunque no fue todo,
ya que al 98 con 7 segundos, el de 29 años finiquitó su gran duelo y con una volea que techó al guardameta, robó los 3 puntos, desatando una locura total. Перекрывает мяч, перекладывает налево, удар по воротам, это невероятно! Это просто, я не знаю, что еще сказать! Это чемпионат России! Неизвестно, с какой планеты и с какой палаты! Это немыслимо! Это просто немыслимо, то, что мы это видим! Что за гол? Что за гол, говорю! A la victoria agónica se le combinó que los otros equipos de Moscú le echaron una mano a su vecino, ya que el Spartak y el CSKA derrotaron por la mínima al Krasnodar y Zenit respectivamente, por lo que tras 29 largas jornadas, los policías llegaron a la cima, pese a que tuvieron un certamen muy irregular. Pese a todo, estaban a 2 partidos de ser campeones, tal vez incluso a 1 si vencían al Krylia Sovetov Samara, y sus contrarios no eran capaces de ganar. Con esa motivación los esperaban padre e hijo, compartiendo unas palomitas. El gran mes del 70 fue reconocido, ya que su aporte fue vital para el despertar de los suyos, y luego de afinar detalles llegó la patada inaugural de compromiso, que tenía nervioso a Igor Osinkin. Los aportes iniciales del que querían en Monterrey fueron defensivos, provocándole una amonestación al minuto 11, en lo que el público se emocionaba por un paño de las gradas. No cabe duda que los rusos tienen un modo más apacible de vivir el fútbol. No hay que olvidar que están en guerra, así que seguramente no tienen muchas ganas de emocionarse. De derecha a izquierda, la pelota surcó los aires gracias al toque del 24, y muy bien portados, como si fueran maniquíes. Los europeos, que también son asiáticos, miraban cómo el local estaba cerca de clavar su primer gol. El del brazo tatuado se plantó frente a la barrera para estampar su sello, y de no ser por una alianza entre el portero y el travesaño, hubiera dado constancia de su excelente golpeo, que ya conocemos de sobra por acá. De espaldas saltó líneas pasada el minuto 26, y a Engamaleu le faltó casi nada para mojar, pero Balbuena sí lo hizo en la siguiente, con lo que la tarea estaba cumplida de momento. La presión de Luis Gerardo casi tiene recompensa, y en la misma acción se pidió mano, aunque el referee no lo otorgó, por lo que todo quedó en un susto. En el cinturón del terreno se mantuvo como un engranaje medular, y por la banda consiguió un saque de banda, pero mostró su molestia cuando nadie se apresuró a recibir, por lo que el técnico les pegó una regañiza. Como al Dinamo de esa temporada le encantó sufrir, provocaron una falta en los linderos del área, cuya amenaza de peligro se cumplió vía Yuri Gorshkov, y de no ser por el arquero hubieran recibido otro pepino de inmediato. Durante el entretiempo, los micrófonos le pidieron unas palabras al que habla español. Sí, obviamente que es un equipo difícil, sabíamos desde el inicio que iba a ser así. Por ahí aprovechamos la pelota parada los dos equipos y es un partido muy apretado. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando y ellos ya no tienen nada que perder, entonces juegan sin presión y es más fácil para ellos. Yo creo que va a ser más difícil todavía. Se va achicando el margen de tiempo, de oportunidad para marcar, pero confiamos en el equipo. Lo hemos hecho antes y yo creo que hoy puede ser una buena oportunidad para volverlo a hacer. Que de regreso fue a tirar lámina de microbusero antes de meterle un volantazo a la redonda. Como la situación apremiaba, Fabián realizó su doblete, ahora con un balazo de pierna derecha para mutar del típico central medio tronco a un auténtico Andrea Pirlo, que les otorgaba los 3 puntos. Luego de esto, el Huicho se dejó querer por el rival para cosechar infracciones, y cuando se equivocó en un pase, de inmediato le dieron otra oportunidad, que su disparo se machó por encimita. Fue en el momento crítico que Lomaev se equivocó en una salida y dejó su changarro a merced de Vitello, que empujó el tercer tanto, un pirulo que dejaba la partida casi definida, con 15 más en el reloj. Luis Chávez volvió a lucir en el cambio de juego que su compañero recibió con el mentón y se salvó de la roja por rasurar a un oponente en la pelota dividida, por lo que estaría disponible en el último encuentro, aunque a este todavía le quedaban minutos, en los que un tiro libre se fue por encima del metal. Ya en la compensación apareció el playera 13 para cerrar la obra, que tenía sabor a título, y de inmediato comenzaron los reconocimientos entre el contención y el resto de sus camaradas, al igual que el entrenador, quienes debían prender el televisor y ver qué pasaba con los dos perseguidores. La verdad que sí, lo más importante lo conseguimos, que era dejar los 3 puntos. Creo que el equipo hizo un gran esfuerzo para poder realizar eso y bueno, todos contentos porque eso nos acerca más, un paso más para lo que es el objetivo que tenemos. ¿Qué tal Luis Chávez? ¿Cómo se ha adaptado? Y sobre todo si es parte de esa, no sé, legión latinoamericana que ya tiene el Dinamo, sobre todo como hoy, ¿no? 7 jugadores no nacidos en Rusia de titulares, ¿no? No, la verdad es que llegó Luis, ya antes sabíamos la calidad que él tiene, sabíamos que lo que puede aportar y lo que está aportando.
La verdad que se adaptó bastante bien desde que llegó. Eso obviamente gracias a que tenemos mucho latino dentro del grupo, que eso facilita mucho y bueno, ya la calidad de él también dentro de lo que es estar dentro de la cancha ayuda muchísimo porque con la técnica, con la pegada que tiene, siempre nos está ayudando a llegar al arco rival y bueno, una de las piezas importantes que tenemos dentro del equipo. Un par de horas después, los ojos de Rusia se enfocaron en Sochi, donde los leopardos estuvieron sufriendo un Krasnodar que parece apechar y dejar la corona. No obstante, al 91 llegó Moses Kovnan a romper el 2-2 y forzar a que todo se esclareciera en el último compromiso, precisamente ante los de Moscú. El 25 de mayo de 2024 se conocería al nuevo campeón, que saldría de entre el líder momentáneo, su rival en turno, que cerraría en casa, o el poderoso Zenit, segundo lugar de la competencia, que jugaba ante el Rostov. El panorama de los tres era distinto, pues el jalisciense y compañía solo requerían ganar para alzar la corona, o bien empatar y que los de San Petersburgo no sumaran de a 3, mientras que su némesis tenía que despacharlos y esperar una caída de los caseros, quienes por su parte estaban forzados a salir con el brazo en alto, y que los policías no lo hicieran. En pocas palabras, la victoria era de carácter obligatorio para los tres, pero el único que tenía la corona en sus manos era el club del mexicano, que dependía absolutamente de sí mismo. Todo estaba listo y puesto en el estadio de la ciudad, adornado con los tifos de su gente, orgullosa de un equipo que en solo 16 años ha vuelto habitual en la pelea por los lugares de arriba. De inmediato, Luis Gerardo levantó su primer centro, alejado por una paloma, y el duelo estaba tan trabado que una persona mejor miró su celular, perdiéndose como una inocentada casi abre las llaves del festejo, cuando en su intento por salir, la visita se salvó de meter un autogol. En la luna del campo atropellaron al seleccionado, y el público la pasaba bien, aunque le frustraron la sonrisa pasados los 30 minutos, debido a un apretado fuera de lugar para el video de Lechuk, que se había comido toda la torta. Prácticamente desaparecido, el tapatío trató de poner orden, y la gran oportunidad llegó mediante un robo de pelota que Safonov salvó con su botín, antes de la charla táctica. En el añadido volvió a aparecer la figura del anaranjado, esta vez atrapando un toque raso, y con ello se fueron los 45, dejándonos solo una mitad más para definir al campeón, que de momento seguían siendo los ruidosos, pues en el otro partido también había un empate a ceros. El dramatismo estaba por doquier, y cualquier movimiento en falso podría cambiar la historia, tal como sabía un fanático que llevaba el verde hasta en el cuero cabelludo, concentrado el azteca de los últimos pasos para la hora de la verdad, y entró en contacto con la redonda. Mas el peligro fue creado por los Vicky, que portaban orgullosos sus cuernos y su pintura de guerra en la tribuna. Chávez se varió en la lucha por la posesión, aunque no le concedieron el saque de banda. Ya al 52, la tibieza de los laterales le permitió a un oponente servir a John Córdoba, que la mandó a guardar, y esta vez no se vio afectado por el árbitro. Con el resultado cambiaba el nombre del campeón, y la mesa parecía estar todavía más servida, con la noticia de que Ronaldo mojó para el Rostov, sorprendiendo en San Petersburgo. El Dinamo de Moscú estaba urgido de remontar, y un balonero desquiciaba a Chávez por no darle la número 5. Tuvo su chance en un cobro de falta, pero se dio los mitones del portero, que se arrojó ante el cañonazo de Vitello, mas no requirió participar en el desvío. De primera metió una Ave María al cajón, aunque las 1001 cabezas lo alejaron, y el choque de pierna lo hizo bajar a la hierba, pero la acción siguió corriendo, pese a que su rival se inventaba dolores en todos lados. Ese sentimiento se transformó en angustia, ya que la noticia de que los gaseros igualaron mediante un penal corrió como pólvora, y de paso el panorama se puso todavía peor para los que perdían, pues ahora estaban obligados a hacer 2, y le fueron a buscar rápidamente. El motorcito siguió corriendo. En Gamaleu dejó ir otra que ni siquiera se dirigió bajo los 3 postes. La afición aplaudía, y el mediocampista pasó de la desesperación por cometer una falta a Zimbrael Vibranio, que pudo regresarlos a la vida. La visita merecía mínimo una anotación, pero se quedó seca en el momento menos oportuno, y pagó muy cara la factura de sus constantes hierros a lo largo de la temporada. El del cráneo pintado lucía serio, queriendo adelantar minutos a sabiendas de que la moneda seguía en el aire, y las caras de velorio fueron por el tanto de Arthur en el otro duelo, mismo que le daba la combinación necesaria al Zenit para coronarse. De nada importaba si el Krasnodar metía 2 o 1000 goles más, pues ahora necesitaban que el Rostov le echara una mano, mientras que los capitalinos se mantenían en la misma premura de dar vuelta a un juego, con cada vez menos vueltas faltantes en el segundero. Si no pudiera ser peor, a Luis Gerardo le quebraron la columna, y Sergei Parshivlyuk, que había entrado poco antes, perdió la cabeza ganándose 2 amarillas en el lapso de 1 minuto, que dejó fulminado a su equipo, ahora con 1 menos. Quien pagó los platos rotos fue el 24, sustituido por Smolov, y así se despidió de su primera campaña en Rusia, con final amargo, ya que sus contrarios estuvieron más cerca de ampliar la ventaja que su cuadro de al menos empatar.
Los anfitriones le hicieron la maldad al conjunto polizón, pues ninguno de los dos consiguió el campeonato. Y aunque hubo un ganador, ambos equipos se pasmaron dentro del campo, con la frustración de que se les escapó la copa. Sin embargo, el aliento del público los contagió para aplaudir de vuelta con todas las lágrimas en sus ojos. Luis Gerardo Chávez conversó con su pana y junto al resto de los blancos fue a agradecer el viaje de sus hinchas, que regresarían a casa con la misma tristeza del futbolista, cabizbajo por no consolidar una campaña en la que fue nominado como el mejor mediocampista del año. Tristemente perdió el premio con Edward Sperzian, también de Krasnodar. De todos modos, y muy de consolación, el anuncio de su fichaje que ya te mostré fue galardonado como el mejor video promocional, uno a la altura de la tremenda contratación, que seguramente peleará por la revancha en el torneo entrante, con miras a levantar la liga rusa y formar parte de las leyendas del fútbol mexicano. ¿Por qué crees que cada vez haya menos jugadores nacionales rompiéndola del extranjero? ¿A qué equipo te gustaría que Chávez diera el salto de calidad? ¿Crees que sacará espinita durante la 24-25? Déjamelo saber en tus comentarios. De paso te pido que si te ha gustado este video no olvides regalarnos un like y compartirlo, para que nos ayude a seguir creciendo. Así otros amantes de este bellísimo pero cruel deporte conozcan las múltiples historias sobre nuestras leyendas del fútbol mexicano.